que somos muchos y los recursos son escasos y cada vez la población sigue aumentando, ¿no? Entonces generamos viviendas y ciudades, pueblos alrededor de los ríos, de los lagos, y esto con las inundaciones genera problemas. Entonces, pero sí creo que cada vez hay una conciencia mayor. Cuando yo estudiaba biología marina, no había esta conciencia que hay hoy los niños, la conciencia que tienen sobre cuidar el planeta, sobre cuidar el agua, ¿no? Ahora hay una conciencia de no regar tanto, o si te lavas los dientes, cerrar la llave. Hay un cambio respecto a eso y que se ha hecho y que se ha generado con todos los estudios que la ciencia ha demostrado el impacto que las actividades humanas han generado sobre los recursos naturales. Bueno, doctora, comentaba eso de cerrar la agua, ser más consciente, hay harta gente que recicla también al respecto a su casa, lo de ecoladrillos también, que hemos visto que incluso en las redes sociales, que la gente incentiva a reciclar siempre los plásticos, pero ¿cree que es suficiente hoy? ¿O falta? No, nos falta muchísimo. Acá en Concepción teníamos varios puntos de reciclaje, se han eliminado y ahora no es fácil reciclar, y si no es fácil, si no tienes un punto cerca a tu casa, la gente no recicla. Uno que tiene un poco más de conciencia se da el trabajo de acumular la basura en la casa, de después ir, botarla, pero si no hay las facilidades desde como iniciativas locales o políticas públicas locales que te ayuden a reciclar, es muy difícil. Lo mismo el problema, por ejemplo, con los perros, con la caca de los perros. La gente que tiene perros no recoge y entonces estas fecas terminan en el agua, la contaminación fecal. Entonces, falta todavía, pero yo creo que vamos por buen camino. Vamos avanzando. Vamos avanzando. Profesor, Sí. ¿Y cómo lo ve comparado con otros países en Europa? Sabemos que esto se ha visto en otros países que está más avanzado que en Chile. ¿Por qué cree que no ha costado tanto entender lo que está pasando en el mundo? Y si bien a veces uno piensa que es poco cortar el agua, por ejemplo, como lo comentaba la doctora, son pequeños, pero si nos unimos todos juntos, hartas personas, sí hace la diferencia. Claro, son pequeños cambios, ¿no es cierto?, que finalmente todos juntos terminan generando grandes cambios. Muchas veces he visto, ¿no es cierto?, de noticias donde dicen, pero es solamente una bombilla, por ejemplo, cuando tú evitas pedir una bombilla en algún lugar de comida rápida, en un restaurante, y uno dice, pero si es solamente una bombilla. Pero son millones de personas que también dijeron, pero era solamente una bombilla, y vemos los océanos, ¿no es cierto?, llenos de bombillas y llenos de bolsas. Pasó con las mascarillas. Pasó con las mascarillas. ¿Cuánta basura también nosotros generó estos 2-3 años de pandemia, ¿no es cierto? Una gran cantidad de mascarillas, que algunos centros se pusieron las pilas con esto también y están reciclando mascarillas, están haciendo platos, están de alguna forma utilizando estas mascarillas para que se reutilicen y no necesariamente lleguen a la basura. Pero yo creo que ha habido una cierta concientización, ¿no es cierto?, en la población chilena. Ciertamente respecto quizás a otros países, ¿no es cierto?, como Europa, ¿no es cierto?, países ya un poco más desarrollados, nosotros estamos un poco atrás y un poco al debe en cuanto a temas de reciclaje. No tanto como Estados Unidos, En Estados Unidos son bien buenos para botar basura, son bien buenos para el plástico. Yo creo que hay más conciencia de países más europeos, Australia, pero en Estados Unidos no tanto. Pero acá yo creo que poco a poco han habido ciertas políticas también de nuestros gobiernos para que esto se aterrice un poco más y no sea solamente palabras. Lo mismo que decía la profesora, ¿no es cierto?, que tener estos puntos limpios, sería ideal tener un punto limpio un poco más cerca, claro, no necesariamente tan lejos, porque a una persona que le queda 2 kilómetros el punto limpio de repente no lo va a hacer. Lo otro es evitar comprar, digamos, productos que vienen con muchos empaques, que vienen empaque sobre empaque. Creo que también hubo un cambio ahí cuando prohibieron las bolsas plásticas, ¿no? Ahora todo el mundo está acostumbrado a llevar su bolsa al supermercado, entonces eso va haciendo pequeños cambios y también generando conciencia. Y eso también, en esa misma línea, tenemos los grupos, los almacenes donde venden comida a granel. Entonces tú vas con tu frasco de vidrio.
Es claro, excelente. O sea, tú en vez de comprar el paquete de poroto, llegas, vas con tu frasco, llena un kilo de poroto en tu frasco y eso evita un montón de basura. Bueno, y ahora vamos a pasar a hablar de sus especialidades, de lo que han hecho también durante estos años de estudio y también de todo lo que implica aquel trabajo. Vamos a partir hablando con la doctora de las cianobacterias. Doctora, si nos puede explicar qué significan las cianobacterias. Bueno, las cianobacterias son unos organismos muy especiales. Ellas viven en el agua, bueno, en realidad viven en todas partes donde haya un poco de luz y un poco de agua. Y tienen una configuración especial porque son bacterias, pero son las únicas bacterias que pueden hacer fotosíntesis oxigénica. Eso significa que pueden captar la luz de la energía lumínica y convertirla en alimento. Y ellas fueron las primeras bacterias que lograron hacer esto, entonces se les reconoce como las que generaron cambios en la atmósfera. Y la atmósfera que hoy conocemos con oxígeno es gracias a la presencia de las cianobacterias. ¿Y por qué hago énfasis en esto? Porque viven desde la época del Precámbrico, han estado adaptándose a todos los cambios ambientales, incluidos los que estamos viviendo ahora. Entonces, en los últimos años lo que hemos visto es que ha aumentado la frecuencia de eventos de aumento de estas son microalgas que viven en la columna de agua. Cuando un ecosistema tiene una alta concentración de fósforo y nitrógeno, es decir, que se encuentra contaminado por nutrientes o eutrófico, genera que estas cianobacterias crezcan en número y cambien las condiciones del agua, las condiciones organolépticas, el color, el olor, la textura. Y eso genera cambios a nivel ecosistémico, a nivel problemas a nivel económico, porque ya no podemos utilizar el agua, digamos, para hacer recreación si está con una mancha verde. Y el peor problema que ellas tienen es que producen toxinas que afectan la salud humana y la salud animal. ¿De qué forma las afecta la salud? Afecta la salud humana, se ha demostrado que pueden producir cáncer al hígado. La Organización Mundial de la Salud tiene regulada la concentración de toxinas en el agua porque pueden producir cáncer hepático. Ahora las últimas investigaciones van al estudio de la relación que tienen algunas de estas toxinas que además pueden ser neurotóxicas con la enfermedad de ELA y con el Alzheimer. Entonces estamos hablando de que producen un montón de toxinas que afectan diferentes órganos del cuerpo, no solamente al ser humano, también los animales, el ganado, los peces. Y además también pueden afectar las plantas superiores, los cultivos. Doctor, ¿y cómo surge esta relación de las cianobacterias con el agua? ¿Cómo se dan en ese lugar? Y decía que en cualquier lugar se podían dar las cianobacterias. En ese sentido, ¿cómo podemos tal vez distinguirlas? Bueno, las actividades humanas como la agricultura, como la ganadería y como el vertir directamente aguas residuales a los cuerpos de agua que van con altas concentraciones de nitrógeno y fósforo, hace que estas cianobacterias utilicen estos nutrientes y crezcan y produzcan las floraciones algales. Esto puede ocurrir en horas y puede generar un cambio en el ecosistema de mucho tiempo, días, o también puede durar un poco tiempo y morir. Por eso en inglés se les conoce como bloom. Entonces, estas cianobacterias lo que hacen es producir estas toxinas y como dominar en el sistema. Entonces, si nosotros utilizamos esa agua, no es segura para el consumo, y ahí se relaciona con la calidad del recurso hídrico. Doctora, bueno, hablaba de que el agua que se contamina no se puede consumir. ¿No hay ningún método para poder purificar esta agua? Claro, tienes toda la razón. No es que no se pueda consumir, puede ser que se necesiten unas tecnologías más avanzadas o mucho más tratamientos para esa agua, que en el fondo nos llega a todos en la boleta del agua, ¿no? Todos los costos asociados con el tratar el agua nos llega a todos. Y uno de los problemas mayores es que, bueno, todos sabemos que Chile está viviendo una sequía desde hace 12 años,
el agua se está acabando, hay poca disponibilidad de agua, pero la poca agua que está quedando no está en buena calidad para utilizarla. Y esto es una relación entre la contaminación del agua, la eutrofización y además los cambios ambientales actuales. Profesor, ¿cómo ve esta situación? Porque afectaría el agua, hablamos de crisis hídrica que comentaba, y también eso, ¿qué hace también la crisis alimentaria? Porque estaría afectando también el cultivo de alimentos, entre otros. Sí, algo que quería, un punto que quería destacar de lo que justamente dijo la profesora es que ella dijo que las cianobacterias eran del tiempo precámbrico. Y como para que las personas que nos están viendo más o menos entendamos más o menos de cuánto tiempo estamos hablando, el precámbrico es entre mucho más de 540 millones de años, si no me equivoco, ¿no es cierto? 3.700, sí. 3.700 millones de años. O sea, para que tengamos en contexto de qué estamos hablando, de la antigüedad que tienen estas cianobacterias, los dinosaurios, que lo vemos nosotros como una extinción bastante lejana, se extinguieron hace 65 millones de años. O sea, hace 65 millones de años que desaparecieron los dinosaurios en la Tierra y las cianobacterias estaban hace más de 3.000 años. O sea, es bastante, mucho tiempo el que llevan acá. Es muy interesante eso. Sí, nos enfrentamos, es una problemática ambiental y es una problemática de salud emergente porque están presentes en el agua que consumimos, con la que regamos nuestros alimentos. Doctora, bueno, comentaba que todo el tiempo que lleva, ¿cómo ha estado tanto tiempo la cianobacteria? ¿Cómo ha perdurado durante todos estos billones de años? Se han ido adaptando a las condiciones ambientales. Tienen ellas en su configuración, en su estructura, tienen células especializadas, tienen organelos especializados, no son organelos en realidad porque son bacterias, tienen células que se especializan para aprovechar de mejor forma el ambiente. Por ejemplo, pueden captar el fósforo que hay en el sistema y acumularlo. O pueden fijar nitrógeno del ambiente, de la atmósfera, que son de los pocos organismos que pueden hacer eso. O pueden crecer rápidamente o pueden generar estas toxinas. Tienen un montón de mecanismos para adaptarse al ambiente, entonces, y ser exitosas. Doctora, ¿y cómo nace el interés para estudiar esta materia, las cianobacterias? Bueno, yo he estudiado siempre las algas y empecé en mi tesis de doctorado, estaba estudiando la laguna Logalindo y ahí encontré, una vez fui a muestrear y el agua estaba verde totalmente y ahí encontré las floraciones y ahí empezó toda el estudio de estas cianobacterias y después empecé a encontrar. En Chile no estaban reportadas y se creía que eran solamente eventos que sucedían en ecosistemas tropicales, como con mucha más temperatura. Pero resulta que los eventos empezaron a aparecer, cada vez son más frecuentes. ¿Y por qué suceden estos eventos? ¿Tiene que haber cierta condición para que aparezcan? Tiene que haber alta concentración de nutrientes, nitrógeno y fósforo. Les gustan también las altas temperaturas, por eso en verano, generalmente primavera-verano, tenemos presencia de cianobacterias. Les gustan las aguas sin movimiento, las aguas estancadas, por eso es muy común encontrarlas en las represas, por ejemplo. Esas son como las condiciones, como la mezcla ideal. Bueno, hablaba de las altas temperaturas, sabemos lo que sucede y lo hemos estado comentando acá durante esta jornada con el mundo y el calentamiento global. ¿Piensa que de acá a muchos años más esto va a seguir creciendo y en aumento? Claro. Bueno, se tiene muchos estudios, han registrado y han proyectado que los cambios ambientales van a seguir sucediendo, en lugares donde se están dando sequías va a seguir aumentando las sequías, lugares donde hay muchos cambios en el régimen hídrico, más precipitaciones y esto además tiene un efecto complementario con la contaminación del agua, ¿no? Porque piensa tú que, por ejemplo, en un cultivo donde se echa mucho fertilizante que no es totalmente asimilado por las plantas a las que se les echa, con mucha lluvia, todo este fertilizante, que es nitrógeno y fósforo, es arrastrado al cuerpo de agua y ahí queda acumulado. Por el contrario, si es un lugar donde hay sequía, entonces el caudal del lago, del río, disminuye y se concentran los nutrientes ahí, se concentra este fósforo y este nitrógeno, entonces nuevamente es las condiciones perfectas para que se desarrollen las cianobacterias.
Profesor, ¿cree que falta más información al respecto? Y no solamente la cianobacteria, sino en general para cuidar el planeta y saber lo que estamos haciendo día a día, porque muchas personas, por ejemplo, que nos están escuchando en su casa, no sabían lo que eran las cianobacterias y lo que provocaban, y tampoco tal vez veían el alga, pero no sabían de qué se trataba y el daño que podía hacer. Claro, yo creo que ahí nosotros también como científicos acusamos un poco el mensaje, el acuse recibo. Resulta de que muchas veces nosotros mismos, científicos, también creo que tenemos una labor de hacer divulgación y difusión. Eso es súper importante, que nosotros nos acerquemos a las personas, que generemos instancias, folletos, charlas, de alguna forma nosotros podamos comunicar lo que nosotros leemos o que lo que nosotros somos capaces de experimentar en nuestros laboratorios y traspasar ese conocimiento a la población. A veces se ha dado mucho, ¿no es cierto?, grupos de científicos que se quedan en el laboratorio, que no hacen este ejercicio, y claro, son tremendos científicos o científicas que hacen tremendos avances en sus laboratorios, pero ¿de qué sirve eso si no lo transmites? ¿De qué sirve eso? ¿Es el compromiso que tiene la ciencia? Es un compromiso, es una deuda, creo yo. Yo creo que gran parte de que muchas de las cosas no se sepan actualmente, en parte es responsabilidad de nosotros mismos, que nosotros mismos no hemos sido capaces de comunicar esas cosas a la gente. Doctora, ¿y cómo lo ve? ¿Cómo ve esa comunicación? Y también si podemos encontrar algún trabajo al respecto, la gente que nos está escuchando en su casa, para que tenga tal vez hasta ejemplos de cómo se ven las cianobacterias. Sí, yo creo que, bueno, cómo se ven, generalmente se ve el cambio en la textura del agua, ¿no? Se ve como una masa verde, creo que todos la hemos visto, una masa verde, como que no dan ganas ni de bañarse ni de tomar esa agua, los animales tampoco lo hacen. Y, ¿tiene algún olor en particular o no? Muchas veces se produce un olor como a pescado, un olor fétido, y cambia también el sabor del agua, ¿no? ¿Cómo la gente podría contribuir? Bueno, esto es que hay dos formas en que se contamina un cuerpo de agua. Una, por contaminación puntual, que es cuando vemos que hay una tubería, ¿no?, que llega directamente el efluente al Lo vemos en sistema. imagen en estos momentos. Sí, lo estamos el viendo mejor ejemplo, ahí. sí. Ese, por ejemplo, fue un video que hicimos cuando yo estaba haciendo el postdoctorado con el Centro CRIAM. Hicimos una divulgación, yo asesoré técnicamente este video y está en YouTube para los que lo quieran ver. Y en el fondo es eso que decía el profesor, hay que tratar de comunicar, que no siempre es fácil, no siempre es fácil bajar el lenguaje, explicarlo de forma que sea entendible, ¿no? Porque uno vive como entre el laboratorio y los papers. Entonces, siempre, bueno, tratar de hacer esta forma de comunicar. Lo otro es no alertar tampoco a la población, ¿no? Tampoco queremos que aquí salga todo el mundo que nos va asustado, sí. Asustado, no, porque no es tan así tampoco, ¿no? O sea, lo estamos estudiando y hasta que no estemos seguros de qué hay, en qué concentraciones, cómo son, no podemos informar. Simplemente evitarla. Sí, o sea, si uno ve que lo hacemos todos por instinto, si uno ve un cuerpo de agua con una nata verde, la mayoría no nos metemos ahí ni tomamos de esa agua, a menos que sea necesario, como ocurrió en el terremoto. De hecho, el proyecto de que les hablaba de Lo Galindo, lo empezamos a hacer, fue un proyecto Porfo que dirigió una investigadora del Centro EULA, y fue precisamente porque durante el terremoto no habían más fuentes de agua y tocó utilizar el agua que había, que eran los lagos urbanos de Concepción, que son una fuente de agua increíble. Para sobrevivir en todo esto, lo que pasa también lo que pasó también en el terremoto, muy importante. Bueno, la música que estamos escuchando llama a la pausa comercial. Ya estaremos hablando de los insectos, una fuente de alimentación en crisis alimentaria. Ya estaremos de regreso. Nuevos horarios de tus programas regionales favoritos. A las 9 de la mañana, la información que necesitas para comenzar la jornada en TVU Noticias Matinal.
Luego, desde las 9:30 y hasta las 13 horas, el matinal más longevo y entretenido de la región, siempre juntos. A las 13 horas llegan los periodistas de Diario Concepción con todo el deporte. A las 14 horas, nuestro nuevo espacio informativo, TVU Noticias Tarde. Desde las 17 y hasta las 20 horas nos volvemos a tomar las tardes y todas las personas son bienvenidas en la comunidad del contenido. A las 20 horas, el resumen del día con las notas periodísticas, despachos y entrevistas en TVU Noticias Central. Y a las 20:45, la profundidad de los temas de tu región en Pulso Político y Mensaje Directo. Nos adaptamos y cambiamos para ti. TVU, el canal de televisión de la Universidad de Concepción. De lunes a viernes, nuevos horarios en TVU. Comunidad del contenido, como siempre, por las pantallas de TVU. Lo que sí se ha demostrado en relación con los implantes es un linfoma de la mama, que no es un cáncer de mama normal, sino que es un linfoma, que es un cáncer del sistema linfático y no es con todas las prótesis. El hecho de que el paradero no es solamente que te quedes ahí parado esperando, sino que el cómo la gente está más cómoda, está más segura. El ejemplo que damos siempre de Paicaví entre Barros y O'Higgins, que está ahí entre medio de la calle y uno no sabe, si uno está en el paradero no sabe dónde ubicarse y cuando uno va como peatón no sabe por dónde pasar. Deportes que afortunadamente están tomando otro tinte y otro matiz a la hora de profundizar en ellos y tocarlo a nivel mediático. Mira, lo que corresponde a nosotros, patinaje, ciclismo. ¿Sabes, Ahora, William? ¿qué pasa? El gran pero de todo, sí hay fondos, sí hay ayudas, sí, pero nunca basta. Ay, negra, ay, mamacita, morena, negra divina. Ay, negra, ay, mamacita, morena, negra bonita. Ay, negra, ay, mamacita, morena, ay, negra, no llores que se va. Recuerden, de lunes a jueves de las 17 a 20 horas, los días viernes de 17 a 19:15 los acompañamos como siempre acá en la comunidad del contenido. Y ya estamos de regreso acá en Mensaje Directo. Nos acompañan los académicos de la Universidad de Concepción. Hablamos del cambio climático, lo que sucede en el mundo hoy, y nos quedamos con un tema que es los insectos, una fuente de alimentación por la crisis alimentaria. Profesor, ¿qué nos puede dar al respecto de todo lo que pasa con el consumo de insectos en el mundo? Bueno, para empezar, ¿qué son los insectos? Los insectos son artrópodos, son parientes de las arañas, son parientes de los crustáceos, ¿no es cierto? Los crustáceos, estamos hablando de la jaiba, estamos hablando de centollas, ¿no es cierto? Y estos son artrópodos y son los que más diversidad tienen en el mundo. En el mundo actualmente, como para poner una perspectiva, ¿no es cierto?, hay 1,5 millones de especies descritas. Se estima que pueden ser 7 millones, pero ese 1,5 millones, 1 millón son insectos. O sea, estamos hablando que de todas las especies descritas, estamos hablando de bacterias, animales, plantas, virus, incluso los virus ahí sí entran o no entran, pero hongos, entre todos ellos, 2/3 son insectos. O sea, tenemos una gran diversidad, y de esos, el 35% son coleópteros y otro 25% son lepidópteros, que son los coleópteros son los escarabajos y los lepidópteros son las mariposas y polillas. Y eso nos da cuenta un poco de la cantidad de insectos que nosotros podemos tener. O sea, si ese es el número de especies, la cantidad de especies también es bastante grande. ¿Y la importancia cuál sería de los insectos en el mundo?
Bueno, la importancia de tiempo, hace mucho tiempo atrás, es que el consumo de insectos está relacionado con humanos, ¿no es cierto? O sea, en África, en Asia, el consumo de insectos es algo totalmente natural. En México, por ejemplo, los chapulines, que es una especie de un ortóptero, una especie de langosta de saltamontes, es consumido normalmente en estos lugares. De hecho, porque uno de los problemas que tienen los insectos, ¿no es cierto?, cuando nosotros nos imaginamos que queremos consumir insectos, es como, chuta, si me voy a comer algo, va a estar la patita, ¿no es cierto? El aspecto que tiene. El aspecto, o sea, hay muchas personas. Hace poco tuvimos una actividad en la facultad y nos dimos cuenta que el 80% de las personas veían insectos y tenía inmediatamente un rechazo. Si al ver un insecto tiene un rechazo, imagínate el rechazo que puede tener un insecto al momento de pensar en comértelo. Entonces, mantener una patita, ¿no es cierto?, de algún insecto, un saltamonte, ¿no es cierto?, en la boca, una cucaracha, eso yo creo que son uno de los principales problemas que nosotros, que el mundo podría enfrentar al momento de incorporar insectos. Bueno, explicaba, profesor, que esto se consume hace muchos años. Mucho tiempo, pero eso igual de África. Va en relación con la supervivencia que el ser humano siempre ha tenido, porque sabemos que el tiempo de la caza, por ejemplo, no siempre se podía cazar. Claro. Cuando se lograba tenían comida una semana, pero ya pasaban meses sin antes poder hacerlo. Claro, como técnica de sobrevivencia también, por las personas que se pierden en ciertos lugares y no tienen la oportunidad de cazar o no saben cazar, una forma es empezar a consumir insectos. Los insectos tienen un alto nivel proteico, tienen alrededor de un 66-67% de proteína, comparado con la carne de pollo, comparado con la carne de vacuno, que es alrededor de 25-30%. Vimos de hecho una gráfica, profesor, que salía de 100 gramos de carne de, por ejemplo, vaca, 30 de proteína, insectos 68. 68%, entonces imagínate, o sea, por un kilo de carne, lo que obtienes tú de proteína es aproximadamente un 20-30%, pero por un insecto tienes 3 veces más. Entonces es bastante rica en nutrientes, no tiene tantos carbohidratos. En comparación, por ejemplo, para producir un kilo de insectos necesita aproximadamente unos 2 kilos de alimento. Mientras que para producir un kilo de carne, de pollo, por ejemplo, son 2,5 kilos, pero de vaca necesitamos 10 kilos alimentar con 10 kilos de comida a la vaca para poder obtener 1 kilo de carne. ¿Y el gasto de agua hídrico? El gasto de agua también. El gasto de agua, la misma cantidad de carne que tú quieres producir, por ejemplo, para un insecto es menos de 1 kilo, menos de 1 litro. Mientras que para una vaca necesitas cerca de 22.000 litros para también la extensión. Tú para tener una granja, ¿no es cierto?, un lugar donde tener tus vacas necesitas muchas hectáreas. Mientras que para tener la crianza de insectos tú puedes tener un container, algo así como el tamaño de este estudio. Tú puedes tener muchos insectos produciéndose constantemente, aislados. Puedes liberar también terrenos que pueden ser utilizados para reforestación. Los gases de invernadero también que liberan son súper pocos en comparación, por ejemplo, con las vacas. Entonces, tiene un montón de beneficios en cuanto a también dónde puedes criar. O sea, si tú tienes un container donde puedas mantener relativamente constante la temperatura, las condiciones de humedad y temperatura, tú puedes criar insectos en cualquier parte del mundo. Puedes llevarte, o sea, con cierta tecnología puedes llevarte un container a la Antártica, ¿no es cierto? Y estás criando normalmente insectos allá. Ahora, profesor, ¿dónde podemos encontrarlos? Habla siempre de consumir insectos en hartas partes del mundo. Uno ha visto diferentes formas, incluso en comida callejera que venden insectos. ¿Algún ejemplo que nos pueda entregar? Mire, por ejemplo, en Colombia existen las hormigas culonas, que son una hormiga reina, que es de un género que es el género Ata, que tienen un abdomen muy grande y por eso también le llaman culonas, ¿no es cierto? El abdomen grande. Y estas se consumen en la gastronomía normal en Colombia, se hacen fritas, así como un snack, como cuando uno de repente va en la calle, ¿no es cierto? Y compra el papa frita o también compra el maní confitado. Ellos llegan y te venden en un sobre las hormigas fritas que tienen un leve sabor picante, bastante rico. Los chapulines, justamente la anterior, ahí está justo, se venden hormigas culonas tostadas. Se venden hormigas culonas tostadas. Exactamente, entonces está súper incorporado. Y es algo que nosotros también en algún momento también tenemos que romper, porque yo siempre doy como este ejemplo. Hace tiempo atrás, ¿no es cierto?, era impensado para nosotros alimentarnos de sushi. El sushi era, ¡ay, pero cómo voy a comer pescado
pescado crudo, ¿no es cierto? Y ahora, ¿cuánto? El 80% de nosotros nos gusta el sushi y comemos más bien, o los crudos, ¿no es cierto? Que es de la cultura alemana, ¿no es cierto? También así comer carne cruda era como, pero ¿cómo voy a comer carne cruda? Y lo comemos. Entonces puede haber un cambio de paradigma, ¿no es cierto? Un cambio de nuestras... de las cosas que nosotros estamos acostumbrados a hacer, donde el insecto ya puede ser incorporado. Y para eso también hay formas de disfrazarlo, no necesariamente vamos a estar, ¿no es cierto?, ahí comiéndonos el bichito, así como con los palitos chinos, agarrándolo y comiéndolo en la boca, pero hay granjas, por ejemplo, donde crían estos insectos, los secan y los convierten en harina. Entonces se hace pan con esta harina. Y la gente no se da cuenta, y un pan alto en proteínas, como lo comentaba. Claro, la gente finalmente no se da cuenta de lo que está comiendo, y solamente cuando saben, así como, ahora estoy comiendo insectos, y ahí como que a lo mejor lo dejan el plato a un lado, le da un poco de arca, pero normalmente, o sea, puede ser incorporado en la dieta disfrazado con otras cosas. Doctora, ¿ha tenido la oportunidad, tal vez, incluso ver preparaciones con insectos? Bueno, yo soy de Colombia, así que, claro, he tenido la oportunidad de consumir las hormigas, que en realidad no es en toda Colombia, es en Santander. En el departamento de Santander. Ahí es donde son muy populares. Ya últimamente se ha aumentado el consumo y se ha llevado a otras partes porque ha sido como vendido como parte de la cultura. Claro. Entonces, claro, no son muy... A mí no me gustaron mucho. Pero las ¿comen solamente tostadas o también se comen tostadas? ¿Otra preparación? No, solamente tostadas, como decías tú, como un snack. Como unas palomitas de maíz. Como para ir al cine, imagínate, vas al cine así y te compras viene tu pack de hormigas. Y hormiga culona ahí para estar viendo la película. Pero ahí sí pasa la patita. Sí, bueno, pues ahí sí que... Doctora, ¿cree que hay alto prejuicio al respecto? Por ejemplo, sé que en Colombia allá se ve algo normal consumir hormigas. Claro, allá es súper normal y sí, tiene que ver es como un cambio también de mentalidad al respecto. Y bueno, si hay que hacerlo para proteger el ambiente y se puede consumir con otras texturas o con de otra forma, como dices tú, la harina, ¿por qué no? Debemos estar abiertos a alimentarnos de otra forma porque la forma actual de producción de alimentos es realmente un problema ambiental. Por la utilización de fertilizantes, por los gases metano, por el agua que se utiliza. Además, va quedando poca agua y si la estamos utilizando toda en riego. Bueno, lamentablemente, ojalá la conversación pudiera seguir, pero tenemos tiempo limitado. Pero antes de despedirnos, quiero que de forma breve cada uno entregue un mensaje a todas las personas que nos están viendo en sus casas para que se acerquen a esta información y a la ciencia, comenzando por la doctora. Bueno, a todos los que nos están oyendo, creo que el mensaje sería cuidar el agua, ¿no? Cuidar el agua que tenemos es escasa, no es para toda la vida, no es un recurso ilimitado como se nos enseñó. El agua hay que cuidarla y cuidarla es no botar la basura, o sea, cosas que uno puede hacer en normal. Es no botar la basura, si utilizas fertilizantes en tu jardín, utiliza pocos, ojalá naturales, no químicos, porque todo eso finalmente llega a los cuerpos de agua y causan la contaminación. Profesor. Bueno, en este caso también abogando por el lado de los insectos, ¿no es cierto? Que también no le tengan tanto rechazo a los insectos. Los insectos tienen un rol tremendamente importante en el ecosistema. Generan, consumen plantas, ¿no es cierto? Nosotros también podemos indirectamente comer los insectos. No utilizar tampoco indiscriminadamente en los jardines, ¿no es cierto?, insecticidas que terminan matando a los insectos. Encuentro que hay un cierto pensamiento así como de rechazo y hay que quererlo un poco más, y para eso también, pasando el dato, nos pueden seguir, tenemos un Instagram que es entomolab.udec, que a través de ahí de pronto si tienen alguna consulta en su casa, ¿no es cierto?, en algún momento quieren hacer alguna consulta. Una buena forma de acercarse a todo. Entonces ahí están los insectos y también todo lo que pasa con las cianobacterias. Muchas gracias. Muchas gracias a ti también. Que estén muy bien. Igual nos despedimos de todos los televidentes. Gracias por una vez más acompañarnos acá en Mensaje Directo. Que tengan una excelente noche.
Mensaje directo